nuestros cuerpos funcionan, nuestros corazones laten, hay vida en nosotras. Gracias porque a través de nuestros sentidos podemos tomar contacto con los seres que tú has creado. Porque el aire roza nuestra piel, sentimos el calor y el frío. Gracias porque el mundo está repleto de pequeñas maravillas que no alcanzamos realmente a descubrir. Gracias porque tu amor nos llega cada día, nos rodeas, nos envuelves con tu luz. Gracias porque estás con nosotros en todo lo que nos pasa, para que podamos aprender algo de cada cosa que nos sucede. Gracias porque quieres transformar todo nuestro ser con tu vida divina. Gracias porque cada día es una novedad, porque cada día hay siempre nuevos signos de tu amor y porque nos invitas siempre a algo más. Todos los de este grupo, Señor, seguimos tu camino, no forzados, sino por tu iniciativa que nos da tu gracia. Y hoy nos has enviado a Carlos como un preciado instrumento del Espíritu Santo para que pueda darnos un corazón generoso y abierto, para que su mensaje nos traiga mucha paz y esperanza, sobre todo en este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo. Ilumínalo para que sea dócil a tu voz y derrama tus bendiciones en su ministerio, su trabajo y su familia. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo un rayo de tu luz y penetra en lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. 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 Hola, hermanos y hermanas. Hola, Carlos. Yo sé que no tienen abierto su micrófono, pero sé que me dijeron hola. ¿Qué tal? No. Yo soy feliz y encantado. No deberíamos. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le agradezco a Dios que les ha preservado a cada una de ustedes su vida, que les ha preservado su salud, y que pienso que es maravilloso poder reunirnos a través de la tecnología. A veces hablamos de la tecnología como que fuera algo malo que nos está ocasionando problemas, pero ahora y siempre la tecnología está al servicio de Jesús el Señor. Y eso nos permite no solamente vernos, sino también escucharnos, ¿verdad? ¿No les parece esto que es fantástico? Es algo fantástico. Disfrutemos esta tecnología, estos avances tecnológicos que tal vez hace unos 40 años ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a estar en una videollamada, en una videoconferencia, alabando a Dios en nuestra amada comunidad María del Corazón de Jesús. En ya 25 años de estar perseverando en la fe, es algo magnífico, maravilloso, es un milagro del Señor patente en nuestra comunidad de amor. ¿Quién nos iba a decir al iniciar esta comunidad, al trasladarnos ahí a San Judas Tadeo, que es donde nos acogieron con el Padre Martín amablemente en el nombre de Jesús, que íbamos a llegar a 25 años de estar proclamando el Evangelio del Señor, llevando la fe, la esperanza y la caridad de Jesús? Así que sintámonos felices y orgullosos de que el Señor nos haya llamado e invitado a esta maravillosa comunidad que amamos entrañablemente y a la cual pertenecemos, y en donde nosotros somos animados en la fe por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, en cada uno de los que han venido, han pasado, han llegado, y algunos se han ido, algunos han partido, algunos a la casa del Padre, otros como buenos recuerdos tenemos de hermanas y hermanitos amados en Dios que hoy nos están viendo desde el cielo felices y contentos de ver que seguimos perseverando hasta que lleguemos a la casa del Señor. Doy gracias a Dios por eso, las felicito, y sepan ustedes que el discernimiento en la Iglesia Católica es muy simple como lo enseñó Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y una comunidad que ha dado tanto fruto quiere decir que ha estado desde el principio, durante y en el momento
ahora y la vida que nos va a dar el Señor a través de esta comunidad, presente el Señor en nosotros, confirmando esta comunidad de amor para animarnos y seguir adelante, porque aquí se está produciendo santos y se están produciendo santas. Bueno, hoy reflexionaremos sobre un tema importante para nuestra vida y especialmente para nuestra madurez humana y cristiana. ¿Verdad? El Señor hoy nos va a enseñar cosas valiosas, que vamos a poder compartir con otras personas, como decía la hermana Mauri, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de hablar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros hermanos y hermanas familiares y a nuestros hermanos y hermanas en la fe, o aquel que no conoce a Jesús, y vamos a poder hablarle con toda propiedad, porque hoy el Señor nos va a enseñar en el Espíritu Santo. Y lo más importante es que el tema que hoy nos va a hacer madurar en nuestro corazón, a través de nuestra razón, es que nosotros debemos ser fuertes en toda tribulación. Y ese es el tema de hoy, fuertes en la tribulación. Para ello, vamos a procurar definir primero qué es tribulación, porque a veces lo escuchamos y no sabemos el significado. Además, vamos a conocer qué es tribulación en la Biblia. Y luego vamos a conocer el por qué y el cómo ser fuertes ante la tribulación. Así que vamos a poner mucha atención. Vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto se llama la tribulación como prueba de fe. ¿Qué es tribulación? La tribulación es una aflicción, una pena o una congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado, ¿verdad? Entonces, la palabra tribulación, ¿verdad? Es un sinónimo de aflicción. Cuando nosotros estamos afligidos, quiere decir que estamos en una tribulación. O cuando tenemos una pena o una congoja, angustia. Bueno, sigamos aprendiendo. La tribulación también puede hacer referencia a un sufrimiento interior. Nosotros tenemos sufrimientos exteriores que son físicos y están los sufrimientos interiores que son del alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y ese está relacionado, dice la tribulación, con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Entonces también, fallece un ser querido y nos conmociona completamente. Es un momento de tribulación. Hay algún temor de quedar contagiados o que nos fuimos a hacer la prueba y no sabemos si va a salir positiva o no, o se va a enfermar uno de nuestros hijos, o tantas cosas que pueden suceder hoy y nos provoca angustia. Entonces, en esos momentos de angustia, en esos momentos de conmoción interior, también se llama tribulación. Y, por ejemplo, digamos, a veces decimos, pese a todas las tribulaciones por las que pasó José, ¿verdad? Nublaba su mente esa tribulación, no lo dejaba pensar. Bueno, otra forma de tribulación se asocia también a las adversidades con el dolor producido porque no logramos alcanzar una meta que nos hemos propuesto, un objetivo. Le pongo un ejemplo. Nos propusimos graduarnos en la universidad y se quedó truncada nuestra carrera en el 5º año. Porque ahora no hubo clases y todo se interrumpió. Y entonces eso nos provoca una tribulación, nos provoca un malestar por la adversidad que estamos pasando. Entre los sinónimos de tribulación, para que, como concluyendo esta introducción, para comprender bien, está la pena. Cuando tenemos una pena, cuando estamos afligidos por algo, cuando hay amargura en nuestro corazón. A veces tenemos esa amargura y que ya nos ha dejado una mala experiencia, a veces en el amor o en la amistad, y nos sentimos defraudados. O cuando hay un sinsabor en nuestra vida que no nos lo esperábamos, un negocio que teníamos planeado y se nos cae. Así como las adversidades. La pandemia es un buen ejemplo de una tribulación. Es una adversidad, es una calamidad que estamos viviendo.
es una desgracia para muchas personas. Entonces, para que nos quede claro, ese infortunio, esa calamidad, esas adversidades se llaman tribulaciones. Entonces, ya sabiendo a qué se refiere la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se define la tribulación en la Biblia. En la Biblia, la tribulación, desde el punto de vista de nuestra doctrina cristiana, dice, una aflicción o dolor o angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. Entonces nosotros, cuando nos apartamos del camino de Dios, nos entra esa angustia que no sabemos qué es lo que nos está pasando porque no estamos haciendo y actuando en lo correcto. Tal vez respondimos mal, tal vez no fuimos tan caritativos, tal vez juzgamos y condenamos severamente, tal vez no perdonamos. Y entonces ahí, esa es una tribulación espiritual que nos está afectando. No es la única, y vamos a ver que hay otras. Hay otras tribulaciones espirituales. Entonces, sepamos reconocer, porque hoy el Señor quiere que reconozcas cuál es la tribulación o las tribulaciones que a ti te están afectando el día de hoy. ¿Tienes angustia? ¿Tienes dolor por haberte apartado del camino del Señor? ¿Eso te está provocando tristeza, desasosiego? Esa es la tribulación a la que hoy se refiere el Señor en tu caso. Bueno, también es un padecimiento que se cierne sobre los creyentes que somos nosotros, que han padecido las más diversas calamidades. Mira, nosotros en la historia de la iglesia vemos cómo los apóstoles sufrieron calamidad de persecución. Hay miles de personas hoy, católicos, cristianos, que están sufriendo persecución en otros países de África y de Asia, en China. Están siendo perseguidos. No solamente las iglesias son las que están cerrando, sino que a esas personas las están persiguiendo para matarlas y quitarles la vida, porque son cristianos católicos, porque han dicho que Jesús es su Señor. Entonces, para ellos, esa es una tribulación. O tal vez tú te sientas perseguida por algún protestante, algún testigo de Jehová que quiere convencerte a puro bibliazo para que tú vayas con ellos creyendo que ellos tienen la verdad de la fe. Las tribulaciones, como esas calamidades, también la enfermedad. Ahora es muy común. La enfermedad es una tribulación espiritual, no solamente física. Entonces esa enfermedad también tiene ese componente espiritual en donde debe haber una paz interior que permita que el mismo organismo vaya recuperando su salud. Porque cuando el espíritu está sano, el cuerpo está sano o se transforma en un cuerpo sano. Entonces vemos la importancia de la palabra tribulación en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros vamos a conocer y tendremos a nuestro alrededor, incluso entre nuestras propias hermanas que nos están viendo, hermanas que están enfermas. Y no es porque sea la culpa de haberse apartado de Dios, porque esa era la primera. No necesariamente tenga que ser porque se apartó de Dios, simplemente porque a ella le ha tocado padecer esa tribulación, porque a Dios le ha parecido bien en su sabiduría. A cada uno de nosotros nos toca una tribulación o varias que el Señor ha permitido en nuestras vidas, porque sabe que necesitamos aprender, sabe que necesitamos superar la tribulación en la fe. Sabe que debemos fortalecer esa fe y esa esperanza en Jesucristo nuestro Señor y creer verdaderamente en lo que profesamos con la boca, creerlo en el corazón. Lo que decimos en el credo en la Santa Misa, creerlo, pero de fondo. Y precisamente ante una enfermedad, ante una calamidad, es cuando verdaderamente le encontramos ese verdadero sentido al ser cristiano, al ser de Cristo, al ser como Jesús. Entonces la tribulación muchas veces es un medio que el Señor utiliza para eso. Y finalmente dice que la tribulación también es considerada como una prueba de fe. Vaya si no. Hoy estamos siendo probados en nuestra fe. Hoy estamos siendo probados cada vez que elevamos nuestra oración a Dios y confiamos en que el Señor nos va a escuchar. Y que va a sanar a aquel amigo, aquel hermano, aquel primo, aquel hijo, aquel padre. Que lo va a sacar adelante
que va a recibir la mejor atención, que va a proteger a esos médicos, a esas enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de mantenimiento y operativo en los hospitales que están escondidos en la limpieza, haciendo la gran labor de mantener eso limpio. Y cuando pedimos por esas personas, cuando oramos por todos ellos, como escuchamos en la oración anterior, estamos confiando en que el Señor está escuchando nuestra oración. Y ahí viene la prueba de fe. Ahí viene la prueba de fe, porque debemos creer en lo que estamos pidiendo. Y lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Y no es en nuestro nombre, sino que nos unimos al nombre de Jesús para que con Él pedimos al Padre que se manifieste su voluntad. Y esa es una prueba inmensa de fe. Así que vamos a leer Santiago 1, 2, 4 para que ya nos haga concluir esta primera etapa. Y dice así: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, como las que hemos mencionado, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe tiene que producir en nosotros la paciencia cristiana, la paz de Cristo. Y que la paciencia cristiana tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué lindo eso. Para que no nos falte nada, para que seamos perfectos, dice, nuestra fe debe producir esa paciencia en la prueba. En la prueba. Veamos entonces, ya que sabemos qué es la tribulación y que hay diferentes formas en las que somos probados y somos probados en la fe, entonces veamos cómo podemos nosotros, ¿por qué nosotros podemos vencer esa fe? ¿Por qué nosotros debemos ser fuertes ante la adversidad, ante la tribulación? ¿Por qué debemos ser fuertes? Entonces viene esta segunda parte. Y esta segunda parte dice, es Jesús quien nos anima a ser fuertes. No solamente nosotros que nos animemos los unos a los otros, sino que es el mismo Jesús el que hoy ha venido con nosotros esta tarde a decirnos, yo los animo a ser fuertes. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios en el que nosotros creemos, confiamos y esperamos. Jesús ha vencido al mundo y nosotros hemos vencido el mundo junto con Él. Para poder cimentar bien esta enseñanza, debemos de acudir al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 y 33. Yo te lo proclamo, escúchalo con atención en tu corazón, lo voy a leer despacio para que tú vayas poco a poco masticando la palabra del Señor y que te convierta en un gran alimento espiritual para esa prueba que has estado pasando, para esa calamidad que has estado enfrentando, para esa enfermedad que has estado sufriendo y que la estás superando. Dice así San Juan: en aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, ahora sí hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y entonces Jesús les responde, ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús nos dice que nosotros tendremos tribulación en el mundo, pero que no nos molestemos, no tengamos pena, no nos asustemos, no nos disminuyamos, porque Él nos da el ánimo. Esa palabra me fascina a mí.
expresada por Jesús, tiene una dimensión totalmente diferente a la que la pueda decir un motivador. Porque lo está diciendo Dios. Y Dios te está diciendo hoy ánimo. Y el ánimo lo dice en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tus fuerzas, en todo. Ánimo, ánimo. Y dice tu nombre. Dice el nombre de cada uno de nosotros para que ese ánimo lo recibamos. Y lo fortalece con su palabra, que es palabra de Dios, llena de poder del Espíritu Santo. Y dice, yo he vencido el mundo. Por eso tienes que tener ánimo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser fuertes en la tribulación? Porque Jesús ha vencido el mundo y Jesús está conmigo. Por eso es que vencemos nosotros toda tribulación, todas las que hemos mencionado, ya sea por un problema emocional, ya sea por un problema de enfermedad física, ya sea por un temor escondido o por un apego o por un vicio, ya sea por una falta de fe, lo que sea. No importa lo que sea, ánimo, dice Jesús, yo he vencido al mundo, contigo estoy y vamos a vencer toda tribulación. Hoy te voy a dar la fuerza de mi Espíritu Santo para que puedas vencer esa tribulación. Unos versículos antes de este evangelio, Jesús había hablado clara y abiertamente a sus apóstoles sobre el Padre. Y por eso ellos exclamarían, ahora sí nos hablas sin parábolas. Y versículos después viene la oración de Getsemaní. Imagínense ustedes en qué momento él expresó estas palabras de que tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Había hablado del Padre directamente y inmediatamente después de esto que acabamos de proclamar, viene la oración allá en Getsemaní. ¿Verdad? Entonces, en medio de estos versículos nos encontramos rejuvenecidos por su palabra. Es Jesús quien nos anima a ser fuertes. Es Él quien nos dice que no estaremos exentos de tribulación, pero tampoco de su gracia. Imagínate a Jesús cómo se sintió ese momento con sus apóstoles y ahora con nosotros. Él sabía lo que venía. Y vaya que sufrió, y vaya que tuvo angustia. Y vaya que hasta sudó gotas de sangre por la angustia que tenía, por el miedo de perder su vida, por el miedo de pensar que ha fracasado, por el miedo de tener que enfrentar su cruz, su pasión por amor. Y él antes nos vacuna y nos llena de su fuerza y nos dice, ánimo. Yo he vencido el mundo a través de esa angustia que he vivido. Yo he vencido el mundo a través de ese sufrimiento que voy a vivir. Yo he vencido el mundo a través de la cruz. Ahí venzo el mundo, ahí venzo el pecado y al resucitar venzo la muerte. Y yo estoy contigo, ánimo, yo he vencido el mundo. Y esa es la fe, hermanas y hermanos, la que nosotros debemos tener. Nosotros no vamos a ser fuertes en la tribulación solamente porque tengamos un pensamiento positivo. Yo digo, me voy a proponer yo ser el que voy a ser fuerte en la tribulación porque yo puedo conmigo mismo. Esto no se trata de la mente, esto se trata de la gracia. Ser fuertes en la tribulación es una gracia de Jesús, es una gracia del Padre que nos da en Jesús. Es una gracia en donde nos pone el ejemplo de Jesús que Él, antes de vivir la angustia, antes de vivir la calamidad, antes de vivir el peligro de muerte, antes de vivir la mentira, el abandono, la cobardía, la negación de Dios, antes de vivir eso, el Señor nos dijo, ánimo, yo he vencido el mundo. Y nosotros con Él también. Ahora por ello, hermanos y hermanas, entonces, ¿por qué nos extrañamos si en nuestra vida como cristianos atravesamos por dificultades, problemas o desilusiones que jamás hubiésemos pensado que nos sucederían a nosotros? ¿Por qué nos extrañamos, hermanos? Ya oímos decir a Jesús esas palabras dirigidas a Pedro. Mira que Satanás ha pedido permiso de cribaros como trigo. Cribar el trigo quiere decir que ellos agarraban las espigas y las azotaban en una piedra para que cayeran los granos de trigo.
Eso es lo que le dijo a Pedro. Te van a azotar sobre la piedra, duro, para que salga la esencia de la semilla de la salvación, de la fe, de la esperanza y la caridad. Y nosotros también, hermanos y hermanas, tenemos que ser cribados en la fe. Cribados, probados, zarandeados, con las manos amorosas del Padre para que salga la esencia de lo que somos puros, buenos, sanos, santos. Eso somos. Y eso es lo que tiene que caer al cribarnos. Pero nos tienen que cribar. O sea, pues, ¿qué? Que tenemos en nuestra vida sufrimiento. Mira, ¿qué pasó también con el libro de Job? Dice, Satán pide permiso a Dios para tentar a su siervo. Es otra manifestación, la prueba de la fe. Job fue probado en la fe. Esa es una constante de vida en todo hombre, en toda mujer. La tribulación, la aflicción. Es parte de nuestros seres humanos. Es parte de nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas. Y efectivamente, tanto Pedro como Job fueron probados duramente. Tanto así que el primero negó al maestro y el segundo maldijo el día de su nacimiento. Sin embargo, ambos encontraron la paz en Cristo después de la lucha. Ambos confiaron en el Señor y en el momento oportuno les llegó su recompensa. La paz de Cristo a sus almas. Por ello, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, digámosle adiós a la tristeza, adiós a los disgustos, adiós a la angustia. Porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo está con nosotros, ¿verdad, hermanas y hermanos? Amén. Bueno, ya vimos entonces por qué, ¿verdad? Porque Jesús ha vencido al mundo, yo puedo ser fuerte ante la tribulación. Ahora, ampliemos un poquito esto a través de la enseñanza del catecismo de la iglesia, en donde nos dice que estamos esperando a que todo sea sometido a Cristo. ¿Será que estas tribulaciones son eternas? ¿Será que no van a pasar? ¿En qué tiempo de la tribulación estoy? ¿Verdad? ¿En qué tiempo de tribulación está la iglesia? Y entonces en el catecismo de la Iglesia Católica, y no se preocupen por anotar que yo les voy a enviar el PDF de esta predicación en donde está todo lo que les estoy explicando, para que ustedes lo puedan leer y después repasar. Dice, en la primera parte, que es la profesión de la fe, o sea, el credo, en la sección donde dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y que desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando nosotros decimos en eso, en el credo, también está encerrado ahí, según el catecismo, mira la riqueza que tenemos ahí. Dice que el mundo está esperando que todo le sea sometido a Jesús. O sea, estamos en ese tiempo de espera. Estamos en el tiempo de la espera que todo sea sometido para Jesús. Aquí la pregunta sería, ¿y tú estás sometida o sometido a Jesús? ¿Has aceptado el señorío de Jesús en tu vida? Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Ya estás sometido o todavía estás a la espera de que Jesús te someta con su amor? No, yo estoy seguro que todos los que están escuchándonos y viéndonos ya estamos sometidos al señorío de Jesús. Ya Jesús es nuestro Señor y Salvador, y así lo reconocemos. Pero dice que no basta solo con nosotros, porque están esperando que todo le sea sometido. Les voy a leer un poquito para que tengamos la certeza en la fe en los momentos que estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo. Muchas personas nos preguntan y se preguntan, dice uno, bueno, mire, ¿estaremos en los últimos tiempos? Ay, ¿vendrá ya el anticristo? ¿Será que esta es la gran tribulación? ¿Verdad? Hay muchas opciones y hay muchos hermanos que no tienen el fundamento de la doctrina católica, no tienen el magisterio, no tienen la tradición, ¿verdad? No se basan en las escrituras de los apóstoles. Entonces, pues ellos inventan cosas diciendo que ya es el fin del mundo y que la gran tribulación va a ocasionar un gran terremoto y va
las cosas naturales y empiezan a asustar a la gente. Cosa que el Señor no quiso cuando mandó a sus profetas a escribir esas cosas. Hoy nos lo aclara el catecismo, por eso se los leo. Dice, ponga atención un poquito, porque esto es importante que usted lo sepa. Y después vas a poderlo leer. Ahí va a ver qué lindo cuando lo lea y va a comprender muchas cosas para no asustarse. No se asusten. Jesús ha vencido el mundo y está conmigo y está contigo. Veamos en el número 671 del catecismo, dice, el reino de Cristo está presente ya en su iglesia. Sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. El reino ya está. ¿En dónde? En la iglesia, ¿verdad? Pero aún no se ha acabado. Por lo tanto, dice, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. A pesar de que estos poderes hayan sido ya vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Cristo ya venció el mal y con él nosotros. Pero en este mundo, hermanos y hermanas, aún está la lucha. Por eso es que nosotros debemos de perseverar en la fe y dar testimonio de la fe y de la esperanza cristiana y ser fuertes en la caridad, porque a nosotros nos toca vivir estos tiempos donde dice, a pesar de que esos poderes ya han sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, ¿verdad? Todo, hasta va a parar el mal que vemos nosotros a nuestro alrededor. Entonces ahí nos explicamos el porqué de estas ideologías y por los ataques a la iglesia y a los sacerdotes y contra la vida, pro aborto, matar a los ancianitos, la eutanasia o la pena de muerte, que ahí está buscando la manera de la ideología de género y otro tipo de ideologías totalmente fuera de la pureza de Dios. Es eso que quiere que se le permita a los adultos tocar a los niños. Tanta barbaridad. Aquí está explicado en nuestro catecismo que a pesar de que esos poderes ya han sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo sea sometido a Jesús, va a parar esa maldad. Entonces la iglesia dice, ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Y nos da una explicación maravillosa que nosotros tal vez no conozcamos de la Santa Eucaristía. Porque dice, por esa razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo. Cuando suplicamos, ven Señor Jesús. Qué riqueza la que hay en nuestra Santa Misa, en nuestra Eucaristía. Y hoy comprendemos que nosotros pedimos que Jesús se manifieste lo antes posible para que esta maldad desaparezca de este mundo. Cuando en la iglesia oramos con el corazón dispuesto, unidos a Cristo, que ya venga el Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Termino con esto del catecismo. Qué lindo está esto. Cristo afirmó, dice, antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel. Que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de justicia, amor y paz. Entendamos el tiempo que estamos viviendo. Entendamos las tribulaciones que nos están afectando en este momento a cada uno de nosotros. Dice, el tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu Santo y del testimonio. ¿El tiempo de quién? Del Espíritu Santo y del testimonio cristiano. Bendito sea Dios. Pero no se queda ahí. Además dice, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación. Vamos a pasar tribulación, estamos pasando tribulación. La tribulación seguirá hasta que a Jesús se le someta todo. Y la prueba del mal
vamos a seguir, el mal seguirá probando. Que afecta también a la iglesia, ¿verdad que sí? En estos momentos está afectando el mal a la iglesia, sí. Ya dos papas lo han dicho, hasta a veces hasta en las mismas raíces. Pero no se asusten, hermanos y hermanas, no se asusten. Esto lo ha dicho Jesús. Él lo ha dicho para que nosotros estemos preparados y seamos de la parte en la que se vence la tribulación. Donde hay fuerza para vencer la tribulación en Jesucristo nuestro Señor. Así que no tenemos por qué tener miedo. Gloria a Dios por lo que hoy nos está enseñando, porque nos dice que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo, dice, además de ser del Espíritu Santo y de nuestro testimonio de cristianos, es un tiempo de espera y de vigilia. Aleluya. En tiempo de espera y de vigilia. Entonces, hermanos, ¿en qué tiempos estamos? Pues estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que vivir en la gracia de Dios y convocar y pedir al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas, especialmente en nuestro testimonio de vida cristiana. Quiere decir, en mi testimonio, como vive Jesús. Y yo vivo como vive Jesús, porque ya es Jesús quien vive en mí, en su Espíritu Santo. Y ese testimonio, dice, lo tengo que dar en espera que el Señor regrese, y en vigilia. En vigilia, orando, hermanos, asistiendo a los sacramentos, participando activamente de la Santa Misa en conciencia y corazón y alma, comulgando con el Señor, adorándolo en espíritu y en verdad, siendo santos, hermanos, siendo santas. Así vamos a vivir esa espera y esa vigilia, porque el Señor vendrá cuando lo considere necesario. Aleluya. ¿Sabe? En el mismo catecismo, en esa parte dice que Dios está deteniendo todavía el momento en el que a Jesús se le someta todo. Es un tiempo de gracia para nosotros, hermanos y hermanas, que tenemos que aprovechar y tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas que no saben de esto, que no tienen fe todavía en Jesucristo, que no han escuchado la palabra, que si la escucharon fue como la semilla que cayó en mala tierra, pero nosotros por sangre, de nuestra tribulación es tuya, Señor. Por aquellos que no creen, respetan a la Virgen Santísima, por los que no saben la tribulación. Encuéntrale ese verdadero sentido a la tribulación, como lo hizo Jesús por ti y por mí. Él ofreció ese Getsemaní, esa cruz, esa pasión, por ti y por mí. Y ser cristiano quiere decir, yo hago lo mismo que Jesús por ti y por mí. Bueno, hermanos, para finalizar, ahora ya vimos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo, para que podamos terminar. Ya que somos del Señor, vivamos para el Señor. En conclusión, hermanos, el hombre y la mujer en toda su historia ha tenido que enfrentar diferentes peligros y tribulaciones, pruebas, y ha tenido que aprender a adaptarse a manera de asegurar la continuidad de la humanidad y de los seres humanos. El hombre, escuche bien, que no ha abierto su corazón, alma y mente al reconocimiento de Dios en su vida, va a perecer sin esperanza. Ninguno de nosotros, los que estamos escuchando esto, vamos a perecer sin esperanza, ¿verdad? Porque nosotros sí hemos reconocido a Dios. ¿Y cómo lo reconocemos? El hombre dice que humildemente se humilla y reconoce a Dios en su vida y pone en él toda su esperanza, vivirá eternamente y superará cualquier problema que se le presente, pues no está solo, está en y con Dios. Este camino de vida hoy en la tierra y mañana en el cielo es posible únicamente
a través del amor de Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por Él, con Él y en Él, nacemos de Dios, caminamos con y en Dios y volvemos a Dios. Hemos sido creados para la eternidad en Dios, por lo que ningún problema, tribulación o peligro que se nos presente podrá evitar esta verdad. Ánimo, hermanos y hermanas. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor, porque del Señor somos. Entonces, vivamos para el Señor. Seamos santos como Jesús es santo y permitamos humildemente que su Espíritu, el Espíritu Santo, nos transforme y conserve santos. Así construimos el reino de Dios en la tierra para disfrutarlo en plenitud en el cielo, en la casa del Padre misericordioso. Aleluya. Digamos todos juntos, hermanos, yo confío en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. El Señor Jesús es mi pastor. Nada me falta. Y todo lo podemos en Cristo nuestro Señor y Salvador, quien ha vencido el mundo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escuchar.